Un hombre llamado Jesús fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz, y te dice: ven a mí, ven a mí. Un hombre llamado Jesús fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz, y te dice: ven a mí, ven a mí. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Otra vez Jesús. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Vamos a la palabra de Dios. Ahí hemos titulado: Amigo, ¿a qué vienes? Fue lo que Cristo le preguntó a Judas. Y hay mucho para compartir aquí porque no tengo mucho tiempo hoy, más que 45 minutos para predicar, pero quiero que usted tenga esa expectativa y esa demanda de recibir aquí una palabra fuerte y fresca de parte del Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo, el versículo Mateo 26:50. Dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Lo primero que quiero hablar de hoy y que estamos orando es que Dios no nos permita traicionarle, que Dios no nos permita entregarle, porque Judas le entregó, ¿sí? Y le traicionó, en otras palabras. Claro, obviamente Jesús aquí lo dice, de que él, esto tenía que pasar porque estaba escrito, amén y amén. El día anterior en la Santa Cena Jesús le dijo: el que come conmigo y mete su mano en el plato, ese va a entregarme. Y él dice: maestro, soy yo, tú lo has dicho. O sea, él ya sabía que era eso. Pero aquí voy a hablar cosas muy importantes y fuertes, ¿sí? Para que usted vea. Lo primero que quiero decirle es que para que haya una traición, solo lo que hace falta es un amigo. Ya arrancamos, ya arranqué, no voy a andar con mucha vuelta hoy. Ya arranqué así, puf. Así, arrancamos. Para que haya una traición, solo lo que es necesario es que haya un amigo. ¿Por qué? Porque un enemigo nunca le va a traicionar, porque es un enemigo. Alguien que usted no conoce, alguien que uno no conoce, nunca le va a traicionar, porque no es traición. Traición es una persona que usted confía, la traición es eso, ¿sí? Alguien que le da la espalda es alguien que usted ha confiado, alguien que usted tiene una relación. Y lo segundo que quiero decir con respecto a esto es que Judas verdaderamente era un amigo de Jesús y verdaderamente le conocía. A pesar de que Judas le traicionó, le vendió y todo lo que ya sabemos, Judas era uno de los 12. Judas era uno de sus discípulos. Judas también se movía en milagros. Judas oraba por los enfermos y se sanaban. Aquí no lo dice específicamente, pero él estaba dentro del grupo de los 12 que cuando salieron, volvieron, sí, obrando en milagros. Él estaba en el grupo de los 70, ¿sí? Que empezaron a obrar en milagros. Judas era de la mano derecha de Cristo, porque era el que levantaba la ofrenda y robaba de las ofrendas. Jesús lo sabía y él estaba todavía amándole como tal. Obviamente, déjeme decirle algo: si usted le roba a Jesús, te ocurre un grave problema, por lo que le decía hoy cuando no vienen las bendiciones. Y robar no solamente no diezmar, robar es que si usted gana 20,000 y diezma 1,000, usted está diezmando mal. Si usted gana 50,000 y diezma 5,000, usted está no, está bien. Si usted diezma 2,000, está mal, porque también le está robando.
Y allí Judas era un hombre de Dios. Sí, aunque usted no lo crea, con sus defectos, era un hombre de Dios, era un discípulo. ¿O acaso los discípulos, todos los discípulos de Cristo no son hombres y mujeres de Dios? ¿Cuántos me pueden decir amén? Predique conmigo, dígame, yo soy discípulo de Cristo. Dígame, yo soy discípulo de Cristo. O sea, ¿está entendiendo a dónde quiero ir con este mensaje? Judas era un discípulo. Judas era de lo que oraba por los enfermos. Judas estaba en las campañas evangelísticas. Judas estaba en el gobierno de Jesús. Ay. Mire qué bombazo le solté acá. Claro, porque como a veces no nos paramos a ver a Judas y no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele lo que estaba pasando. No entendemos. Y lo primero que quiero que ustedes, o lo tercero, porque ya dije un par de cosas, es que la Biblia, aquí en la Reina Valera, donde estoy predicando, tiene como subtítulo Arresto de Jesús. Y una persona cuando es arrestada es porque es una persona, un delincuente, porque tiene causa. Porque, por ejemplo, a usted le pueden detener por una investigación, pero no arrestar. Ya cuando alguien es arrestado es porque verdaderamente tiene una causa por la cual va a ser condenado, que fue lo que pasó con Cristo. Ya desde el momento, como está titulado aquí, se está demostrando de que se soltó una bomba espiritual, que se soltó una fuerza demoníaca. Eso fue lo que pasó en ese momento. Ahora lo voy a profundizar, porque no solamente Judas fue tomado por el diablo y afectado, sino que Pedro y los discípulos también. A veces las iglesias sufren ataques muy fuertes del diablo. Y no voy a hablar de las causas, sí de las consecuencias, donde se dividen, donde el pastor queda mal herido, donde la familia pastoral, el matrimonio queda mal, donde la gente se va, donde quedan endeudados, donde pueden ser 50, 100 y quedan 10, quedan 20, donde se termina la gente hiriendo, hasta peleas hay a veces. Peleas, hablo de piñazos, en los mínimos casos, pero ha llegado a pasar. Que no tienen que pasar esas cosas en el Evangelio, pero pasan. ¿Por qué? Porque hay bombas espirituales endemoníacas que aquí vienen a destruir, ¿sí? Que no son de un momento a otro, que se vienen formando. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Ahora lo vamos a ver con la Biblia para que usted aprenda el mover del diablo en contra de Jesucristo, en contra de tirar abajo lo que él estaba haciendo. A veces los pastores no entendemos por qué cuando trabajamos en la obra y vamos ganando almas y vamos viendo la mano de Dios, sufrimos algún tipo de circunstancias de estas, que son fuertes, que no las esperamos, porque obviamente yo no puedo predicar el Evangelio y yo no puedo vivir en el Evangelio pensando que algo malo me va a pasar cuando Cristo me dice que todo me va a ir bien. ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir todo me va a ir bien? Porque justamente usted debe de entender. Imagínense que anduviéramos nosotros, cuidado, no me voy a meter en esto, no me voy a comprar esto porque capaz que no lo puedo pagar. Usted está pensando mal. No me voy a casar porque me va a ir mal. O sea, no voy a tener hijos porque no tengo para pagar, para alimentarlo. Entonces no estamos moviendo un evangelio como tal. El evangelio se vive como que uno va a ser bendecido todos los días, que siempre nos va a ir bien. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y en este caso vemos cómo lo vienen a arrestar a Jesús. Vamos a la Biblia. Lea conmigo ahí en Mateo capítulo 26 y voy a empezar a leer ahora el versículo 47. Mire, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales. Escuche, vamos a desarrollar aquí este mensaje. Llegaron y ya habían arreglado con Judas. En los versículos anteriores dice que él fue y les dijo cuánto me van a dar. El problema de Judas, la debilidad de Judas, se llamaba dinero, porque él ya venía cayendo en esto cuando le robaba de las ofrendas, de los diezmos a Jesús. Y él va, y por querer tener más dinero, él por 30 monedas de plata va a vender a Jesús. Y él acepta, y los principales, los sacerdotes aceptan. Y dice el versículo 48, y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderlo. O sea, le habías dicho a los otros, cuando yo vaya y lo bese, al que yo lo bese, ese es, a ese tienen que agarrar. Ahora escuche bien aquí, vamos a meternos acá y vamos a cortar jamón del medio. ¿Por qué
los principales, los fariseos, los saduceos y todos los feos, el sacerdote principal, el sumo sacerdote, ¿por qué no fueron hechos? Y lo agarraron. ¿Por qué? Porque no lo podían ver. Ay. Yo solté esto en 7 minutos de activación hoy. ¿Vio cuando oramos y declaramos la sangre de Cristo y la invisibilidad en contra de los demonios? La Biblia nos enseña en el Evangelio, estudia el Evangelio y va a ver que dice que los religiosos de la época, los principales, buscaban cómo agarrarlo, buscaban cómo apresarlo y no podían. Y en algunos momentos lo veían y lo encontraban, pero después él desaparecía. En un momento dice la Biblia que Jesús era perseguido por la multitud y llegó a un barranco. ¿Sabe lo que es un barranco? Un precipicio. Y dice que llegó allí y dice que él pasó por encima de ellos. Yo le voy a dar la revelación de lo que pasó en ese momento. O sea, Jesús tenía el barranco hacia abajo, tirarse y caer allá abajo, que Dios lo iba a guardar, o hacer lo que hizo. Él voló por encima de ellos. Venía toda la multitud, una cantidad de gente, uno al lado del otro, no había lugar por donde pasar. Él voló por encima de ellos. La Biblia dice, él sobrepasó, dice, sobre ellos. Tantas veces Cristo se les había escapado, entre comillas, para que me entiendan. Entonces, ¿por qué no los encontraban? Porque no los podían ver. Porque la sangre, claro, usted me dice, pero pastor, todavía Cristo no había derramado su sangre, es verdad. Pero la cobertura del Padre y a nosotros la sangre de Cristo es la que nos guarda, es la que nos bendice, es la que nos protege. Andarán los demonios en la calle, andarán los demonios afuera, pero la sangre de Cristo te es por señal y el diablo no te puede encontrar. El diablo no te puede encontrar porque Dios es fiel. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿qué pasó? Como no lo podían encontrar, compraron a Judas y le dijeron a Judas, decinos cuál es, entregarnos. O sea, vamos a ir de tal manera que cuando lleguemos y tú nos digas es este, vamos a estar ahí y no se va a poder escapar. Porque eso fue lo que pasó. Cuando Judas lo entrega, los demás estaban allí a 2 pasos, a 2-3 metros, no estaban lejos. Entonces mire esta revelación. Los principales, los sacerdotes, no lo podían encontrar porque no lo podían ver. Aleluya. ¿Cuántos recibieron esa revelación? Mire cómo Dios está hablando aquí. Y mire lo que dice el versículo 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Ahí está. Aquí es una de las veces donde le llama maestro. Esto es lo que ya le he enseñado en otras oportunidades. Jesús era un rabí. Jesús estaba a la altura de los principales. Quizás no le había tocado por la edad en este momento ser quien estuviera gobernando. Obviamente no tenía edad todavía para ser el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote se cambiaba cada cierto tiempo, cada algunos años. Es más, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero por debajo de él había varios sacerdotes que eran principales. Y déjeme decirle algo, Jesucristo estaba en esa lista. Por si nunca le enseñaron esto, Jesús había estudiado de los 12 años, ¿sí? Y había hecho todo lo que tenía que ver con el Sanedrín, todo lo que tenía que ver con el estudio, ¿sí? De las cosas de Dios. Por eso le dicen maestro, él era un maestro. O sea, el título de Jesús delante de los religiosos era rabí, era maestro. Él estaba dentro de la lista. Dicho con otras palabras, Jesucristo, si no hubiera cumplido, o sea, él vino a cumplir eso, pero para que me entienda, si él no fuera Jesús, o sea, y tenía que morir en la cruz, él en un momento iba a ser el sumo sacerdote de esa época, por un tema de edad y por un tema que le iba a tocar. Yo no sé si usted sabía eso, pero aprenda aquí algo que le estoy revelando. Entonces ahí Judas le dice maestro. Y todos los maestros tenían seguidores. Y esto es lo que mucha gente no sabe y no entiende por no escudriñar la palabra de Dios. Sí, en ese tiempo había más de un líder. Juan el Bautista también era un líder y tenía sus discípulos. Sí, Gamaliel era un líder y tenía sus discípulos. Jesús era un líder y tenía sus discípulos. Habían otros líderes que tenían sus discípulos. Y todos hablaban de Dios. O sea, de que hoy veamos que haya tantas iglesias, que haya tantos líderes en todas partes del mundo, ya pasaba en aquel tiempo. Y eso pasaba de esa manera. Y cada uno seguía su líder. Por eso esto es para alguien. Usted
que me está escuchando, usted manténgase con el líder que Dios le ponga, usted manténgase con el pastor que Dios le ponga. Es el que Dios le puso para que le edifique, para que le levante, para que le disipule y para que usted se mueva lo mismo que se mueve su pastor. No ande escuchando a otros pastores, no ande escuchando a otros líderes. Si usted le dio un pastor, a este Dios le dio un líder que le llevara, que le guiara, que le cuidara, que orara por usted. Sea fiel a su pastor. No ande viendo que predica el otro. Gloria a Dios por lo que predican los otros. No critique tampoco lo de los otros si es diferente a lo de su pastor, porque lo de su pastor no es que esté mal, es que es diferente. Aleluya. ¿Alguien recibió esa palabra? ¿A alguien Dios le está hablando aquí? Una vez más decimos a Él, eres santo, digno, glorioso, majestuoso, fuerte, eterno. Ya sigo predicando esto, lo voy a hacer porque se me va a ir después. Hortensia Cartagena, que dice: doy testimonio que ayer, bienvenida Hortensia, doy testimonio que ayer me habló una vez más Dios a través del pastor Pablo, porque estoy pasando una situación difícil y mientras el pastor hablaba, yo sentía cómo Dios me hablaba. Mis lágrimas corrían en mi cara y sentía cómo Dios me decía que me amaba y que aunque no parezca nada bien la situación, Dios me escuchaba y Él concederá los deseos de mi corazón y aún más. Gracias Señor Jesús, gracias Pastor Pablo, yo lo sigo utilizando grandemente. Wow, gracias por el testimonio, gloria a Dios por eso. Hortensia, ayer damos por ella y aquí está dando el testimonio, ¿sí?, de cómo Dios le habló. Agárrate a esa palabra, porque prontamente, Hortensia, vas a ver la bendición que estás esperando. Levantamos su nombre, Señor. Sigo con la prédica. Fíjese qué tremendo todo lo que estaba pasando en ese entorno. Y va y lo entrega Judas, lo entrega a Jesús. Pero mire lo que pasa en el versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué Jesús le dice amigo cuando sabía que lo iba a traicionar? Porque ese es el Cristo que ama. Porque Cristo no ama o no es amigo como somos en el mundo, por conveniencia. O somos amigos porque hoy me servís o porque tenés algo que yo quiero. O somos amigos porque te necesito por este tiempo y después cuando se termine el tiempo que te necesite te cambio. O me busca otra amiga o me busca otro amigo. No. Jesús te ama siendo el amigo toda la vida, para siempre, por la eternidad. Porque por más que sabía que Judas había equivocado, Él le dijo amigo. Y Jesús sabía que Él lo iba a traicionar, porque le pregunta: ¿a qué vienes? Y mire la parte diabólica. Y esto es lo que usted tiene que entender, y aquí viene una segunda revelación. Porque este ataque diabólico, Satanás se metió dentro de Judas, pero Satanás también conmovió a todos los discípulos y a Pedro. Ahora lo vamos a ver. Hubo un ataque muy fuerte. Y por eso ahora usted va a entender por qué hay gente que de repente es muy cristiana. De repente hay gente que está todo bien, que le ama, una cosa bárbara, pero de repente le levanta una traición y usted dice: ¿qué pasó aquí? Es que se metió el diablo, eso fue lo que pasó. Es cierto, cada persona tiene su responsabilidad, cada persona sabe lo que está haciendo porque está consciente. Eso que no se acuerda o que no sabe, no, aún los borrachos se acuerdan de lo que hacen, salvo cuando pierden la conciencia, que se caen al piso y no se levantan más por la borrachera que tienen. Aún los borrachos, estando borrachos, están conscientes. Es mentira que el borracho venga y diga: no me acuerdo nada, no se acuerda de todo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando uno dice: ¿qué le pasó a este hermano, a esta hermana? ¿O qué le pasó a este pastor? Porque ahora vamos a ver. Ahora va a ver el movimiento diabólico que hubo, porque aún los principales hicieron cosas fuera de la ley. Los muy religiosos que hablaban de la ley estaban incumpliendo la ley. Ahora vamos a ver todo eso. Tengo poco tiempo, pero ya voy a empezar a leer la Biblia para que usted reciba este mensaje poderoso. ¿A qué vienes?, le dice Jesús al mismo Judas. Y Dios nos pregunta siempre: ¿a qué vienes? Tú eres mi amiga, tú eres mi amigo, ¿a qué vienes? ¿Vienes a adorarme? ¿Vienes a estar conmigo? ¿Vienes a pedirme? ¿Vienes a que te sane? ¿Vienes a que te consuele? ¿Vienes a celebrar conmigo tu victoria? ¿A qué vienes?, te dice Dios. ¿Vienes simplemente a dar tu diezmo y tu ofrenda? ¿Vienes a que testifique delante del Padre? ¿A qué vienes, amigo?, te dice Dios. ¿A qué vienes, amiga?, te dice Jesucristo. ¿Vienes a que te defienda como tu abogado? ¿A qué vienes, amiga? ¿A qué vienes, amigo? Eso fue lo que le dijo Jesús a Judas, alguien que compartía a diario. Todos tenemos esa misma posibilidad de ser su amigo, de ser su amiga. Es más, lo somos, pero recuerde esto: ore para que Dios le guarde y que el diablo no venga y le tome.
Porque unos versículos antes, en el otro evangelio, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, mas no temas, yo he orado para que no falle tu fe. ¿Y cuándo fue eso? Con lo que va a pasar ahora. ¿Cuándo el diablo lo zarandeó al Pedro? Con lo que viene ahora. Claro, hay que estar bien parado con esto, porque a veces hay algunos carnales que dicen: el diablo me tentó, se me metió el diablo, cuidado. Y están en cualquiera siempre, y pasaron los meses, sigue, y el diablo: no, espérate, eres tú que eres un carnal. Se mete el diablo, sí, pero es tu responsabilidad. Pero hay algunos momentos donde hombres de Dios, mujeres de Dios, por algunas circunstancias que a veces uno no puede explicar, porque no es la regla, sino que es la excepción que confirma la regla, sucede que justamente hace lo incorrecto. Judas hizo lo incorrecto, tenía que pasar, sí, pero era uno de los 12, era del gobierno de Cristo, era alguien que oraba con el Señor, alguien que compartía la mesa, alguien que estaban juntos, que se abrazaban juntos, alguien que iban al monte a orar y a interceder, alguien que veían la mano del Padre. O sea, Judas adoraba al Padre junto con Jesús en la iglesia. Ay. Levantaban las manos juntos y lloraban juntos adorando al Padre cuando su presencia descendía. Ay. ¿Está entendiendo? Por eso Dios te dice: ¿a qué vienes? Y siempre en algún momento podemos venir a agradecer. Podemos venir a servirte. ¿A qué vienes? A servirte, Señor. ¿A qué vienes? A adorarte, Señor. ¿A qué vienes? A pedirte, Señor. ¿A qué vienes? A darte mi ofrenda y mi diezmo. ¿A qué vienes? A darte mi alabanza. ¿A qué vienes? A pedirte por mi matrimonio. ¿A qué vienes? Aquí estoy, a pedirte para que sanes mi pueblo. ¿A qué vienes? Dice allí Jesús. Y dice el versículo 51: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. En otro evangelio dice el centurión, Malcon. Y esto es lo que nos enseña. Está pronto para recibir una revelación que creo que nunca escuchó. ¿Está listo para recibir? Vamos, dígame ahí: pastor, quiero pan fresco del cielo. El sumo sacerdote y los pastores de la época, esto que le voy a decir le va a volar la cabeza, tenían guardaespaldas. Hoy por hoy podemos ver algún apóstol o algún pastor que por la fama que tiene lleva sus guardaespaldas. No lo critique, no se queje. Si el sumo sacerdote de la época, si los sacerdotes de la época tenían un centurión, y un centurión significa que tiene a cargo entre 50 o 100 personas, o sea, entre 50 y 100 soldados. Ay. El sumo sacerdote y los sacerdotes de la época, los principales, tenían un centurión a su cargo para que les cuidara. Para que les protegiera de la multitud, para que no los molestaran. Ay. ¿Alguien sabía eso? Reciba revelación y pan fresco aquí. Reciba algo. Así que si mañana usted ve a alguien, algún hombre de Dios que anda con guardaespaldas, déjelo. Si total, los sumos sacerdotes de la época y los religiosos de la época, la autoridad espiritual de la época, tenían un centurión. Es cierto, en aquel tiempo gobernaba el ejército romano, por eso eran los que le estaban dando la custodia. Yo no sé si usted sabía eso, pero ahí tiene una revelación para que aprenda. Porque aquí dice que uno de los siervos, y en el otro evangelio dice el centurión, o sea, eran soldados romanos puestos para eso. Es más, los soldados que están cuidando la tumba de Cristo eran de ese séquito, o sea, eran de esa comitiva, eran de ese grupo, porque estaban a servicio del sumo sacerdote y de los guardianes, o sea, de los sacerdotes, de los principales. Los soldados cuando están a los pies de la cruz de Cristo, los soldados que bajan a Jesús y que se reparten, eran de ese grupo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Si usted no sabía, dígame: pastor, no sabía, estoy aprendiendo. Glorifique a Cristo. Entonces dice la Biblia, versículo 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Fíjese usted, servía al sumo sacerdote. Era uno que cuidaba y estaba al servicio del sumo sacerdote. Por eso, dicho esto,
certifica todo lo que le dije recién. El sumo sacerdote decía, vayan conmigo, guárdenme aquí, protéjanme aquí, uno que pare en la puerta, otro que vaya con mis hijos, otro que esté por acá con mi esposa, lo que fuera. Ahí estaban, al servicio del sumo sacerdote, para que vean. Y dice el 52, entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que temen a espada perecerán. Esto es como aquello de que todo lo que sembras cosecharás. Y dice el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mira el poder de Jesús. Cuando usted camina con Jesús, te voy a soltar algo fuerte acá. ¿Está listo para este bombazo? Si usted tiene a Jesús dentro suyo y usted cuida la comunión con Jesús, cuando usted camina con Jesús, camina con más de 12 legiones de ángeles. Ay, 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 ay. Pero igual, no se preocupe, porque un solo ángel mató a 185,000 personas. Y déjame decirle algo más, una legión de ángeles, de una legión, es entre 6,000 y 8,000. Así que 12 legiones de ángeles, hablamos de 100,000 ángeles. Uf. Y si un solo ángel mató a 185,000 personas, usted no sé si está entendiendo la dimensión de lo que estamos hablando aquí. Jesús está diciendo aquí, ¿acaso yo no le puedo pedir a mi Padre más de 12 legiones de ángeles? Mire mire el poder de Jesús, que a veces usted piensa que está sola, usted a veces piensa que está solo. Ay, 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 ay. Tengo que seguir, porque indudablemente tengo mucho para compartir con ustedes. Y dice el 54, pero como entonces se cumplieran las escrituras de que es necesario que así se haga, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Vio? Cada día me sentaba a predicar en el templo y a predicar en las plazas. Y ahí no me prendisteis. Ahí me tenían a la vista. Y me tenían de día, porque aquí fueron a buscarlo de noche. Ahí esto certifica lo que yo le decía. ¿Por qué no lo encontraban? Porque no lo veían. No lo veían. Espiritualmente no lo podían encontrar. Mire todo lo que estamos aprendiendo aquí en la palabra. Jesús le reclama y le dice, vienen a mí, al que oré por ustedes. Vienen a mí, al que multiplicó los panes y los peces. Vienen a mí, que después de 3 días sin comer, que estaban pasando hambre los niños, tus hijos te pedían de comer y no tenías con qué, y yo multipliqué los panes y los peces. Vienen a mí con palos. Al que te sanó a tu hija y te la liberó, vienen a mí con palos. Uf. A veces vamos a Jesús con palos, ¿o no? Con palos espirituales, con palos reclamándole a Jesús. ¿Por qué nos pasó esto cuando fuimos nosotros que la embarramos? Con palos a Jesús, porque hay una maldición generacional que metieron la pata a los abuelos, los bisabuelos, y hay una enfermedad en la familia. Vamos con palos a Jesús, queriendo paliarla, como diciéndole, tú eres el culpable, Jesús. ¿Cuándo se han sentido así? No me escriba, porque no quiero que usted... porque sé que Dios está ministrando, pero vamos, ahí está Dios ministrándole. ¿Cuántas veces nos hemos sentido a Jesús así y le hemos recriminado y hemos ido con palos a querer recriminarle porque no nos dio una cosa o porque permitió otra cosa? Reciba palabra de Dios aquí. Y dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Uf. ¿Entendió cómo fue un ataque espiritual? Aquí lo dice. La noche anterior estaban abrazados, llorando juntos, compartiendo la Santa Cena, alabando a Dios, cantando himnos, hablando lenguas. Pero al otro día, huyeron. Y Pedro, porque Jesús le dijo, herirán al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Y ahí Pedro dijo, no, maestro, yo hasta el final te voy a seguir. Si es necesario, voy a poner mi vida por ti, voy a morir por ti, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Pedro, si me vas a negar, antes que canta el gallo, me vas a negar 3 veces. No, imposible. Por eso Pedro lo primero que hace es sacar la espada y cortarle la oreja al siervo del centurión, al siervo del sumo sacerdote. Porque quería demostrar lo que él le había dicho a Jesús, que lo iba a defender. Mas Jesús ahí le dice, no, esto no es así. Ahí ocurre el milagro, toma la oreja, se la pone, no lo dice aquí este pasaje, pero lo dice en otro evangelio.
Es todo dentro de lo mismo que estamos hablando. Pero mire qué fuerte esto. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso a toda esa gente? Porque toda esa gente estaba tomada por el diablo. Porque toda esa gente había sido tomada por Satanás. Había descendido una fuerte, ¿sí?, ataque del diablo, endemoníaca, muy fuerte. Tal es así que en el momento todos los discípulos sabían quién era Jesús y salieron corriendo. ¿Acaso usted va a salir corriendo si están atacando a un familiar suyo? ¿Acaso usted va a salir corriendo si están atacando a un amigo suyo, a un conocido suyo? Usted va a salir corriendo, algo usted va a hacer, va a llamar a la policía, va a ponerse a gritar, auxilio, help, SOS, algo va a hacer. Mas estos salieron corriendo. Estos salieron corriendo. Eso demuestra que el diablo les tomó, les vino temor, les vino miedo, salieron corriendo. Fue un ataque muy fuerte espiritual. Fue un mover endemoníaco sobrenatural. Las personas que le estaban queriendo atrapar, toda esa gente había recibido algo de Jesús. Una sonrisa, quizás una palabra de aliento, un milagro. ¿Por qué pasó eso, pastor? Porque vino el diablo con todo. Por eso la iglesia tiene que orar. Por eso usted tiene que orar todos los días por su familia. Usted tiene que levantarse y tomar tiempo para orar todos los días. Tiene que orar por usted. Tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. Tiene que ponerse la armadura. Tiene que orar por su esposo. Tiene que orar por su esposa. Tiene que orar por sus hijos. Tiene que orar por su iglesia. Tiene que orar por su pastor. Tiene que cubrir en oración todos los santos días. Por eso el apóstol Pedro dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y él mismo dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro que nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que ruge por encima de él. Pero algunos de ustedes no entendieron esta revelación y no quieren orar porque están cansados. Otros trabajan mucho y no oran. Otros piensan que solo con ir el domingo a la iglesia alcanza. Algunos piensan porque escuchar aquí a Vamos Arriba alcanza. Algunos piensan que me ora el pastor Pablo. No, usted está equivocado, usted está equivocada. Usted tiene que orar todos los días porque es su responsabilidad. Porque el diablo anda así. Y después se preguntan por qué se destruyó el matrimonio, por qué se destruyó la familia, por qué entró el diablo, por qué tomó una hija, por qué tomó un hijo, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Porque no oran. Si en un momento antes Jesús les pidió que oraran y estos no oraron y se durmieron, era porque eran carnales, todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo para que podamos ser fortalecidos y cumplir. Se me termina el tiempo, tengo tanto para predicar. ¿Qué es lo que le quiero decir aquí? Que usted no puede dejar de orar, no puede dejar de orar. Un día no oró, bueno, listo, al otro día usted no puede faltar a la cita con el Señor. Porque 2 días, si usted no ora, están las puertas del diablo. Está la puerta del diablo ahí. Usted necesita todos los días de ir a Cristo. Yo necesito todos los días de ir a Cristo. Un día se durmió, ore un poquito después, más tarde, pero ore. Quizás si no pudo orar todo el tiempo que ora siempre, pero ore algo aunque sea. Ahora, no me quede todos los días diciendo gracias Señor, porque eso no alcanza. Eso ni oró ahí. Usted dio gracias nomás. Mire todo lo que estaba pasando aquí. Mire el mover espiritual que estaba pasando, que los discípulos salieron corriendo. My God. Qué decepción para Cristo también, pero él sabía que eso iba a pasar porque dice que estaba escrito. Ese fue el ataque más grande del diablo hacia la iglesia de Cristo en el principio. Por eso después, cuando todos fueron llenos de Dios, el apóstol Pedro le metieron preso y no pasó nada. Él estaba buscando, lo perseguían y seguían, ya no tenían miedo porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gracia donde estamos ahora hace cumplir la ley. ¿Sabe para qué la gracia? ¿Sabe para qué el Espíritu Santo? Para cumplir la ley, para fortalecernos. Y mire lo que dice aquí, me toca apurar, porque aquí tengo un par de cosas más para decirle. Tengo 10 minutos. Vamos ahí, vamos a seguir predicando. ¿Sabe lo que hace nuestro ministerio? Todos los martes ayunamos y oramos. Aunque sea levantamos no saben orar, aprenda a orar. Es para eso el grupo, para que levante una oración. Para que juntos oremos en el poder del acuerdo, para que estemos como nos enseña la Biblia, que estaban en común acuerdo y iban a orar al templo. Como estamos en todas las naciones de la tierra, el altar es un WhatsApp, un grupo de WhatsApp para levantar oración y para orar los unos por los otros y para estar en unidad, para escuchar cómo ora el hermano y decir amén.
Tenemos que estar orando. La iglesia tiene que estar orando. La gente no quiere orar. Aprenda a orar. Nadie aprendió nada. Yo no aprendí a orar. Perdón, yo no nací orando. O sea, yo no es que el primer día que me vine al evangelio aprendí a orar. A eso es lo que voy. Sí, lo dije mal. Lo corrijo. Sí, fui aprendiendo a orar y sigo aprendiendo. 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Vio? Acá está, todo este rollo, toda esta comitiva, todo esto estaba impulsado por Caifás. Y dice, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, ahí estaban todos. Todos estos, Caifás, los escribas, los ancianos, todos estos conocían a Jesús y sabían que él era el maestro. Mas Pedro le seguía de lejos. Mire. Mas Pedro le seguía de lejos. Se había salido corriendo, ahora iba de lejos. Y dice, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Espere. No, que esto a mí me impactó. No, que esto a mí me voló de la cabeza. Espere que se lo voy a profundizar. ¿Cómo es esto que el sumo sacerdote? ¿Cómo es esto que los pastores de la época, las super mega religiosos, los que se conocían toda la Biblia, cómo es esto que todos estos que le reclamaban a Jesús por la ley estaban buscando falso testimonio? ¿Cómo es esto? Que estaban buscando hechos los pastores, diciendo busquen a un mentiroso para levantar un falso testimonio, cuando la ley dice no dirás falso testimonio. Mire qué fuerte lo que había caído ahí de parte del diablo. Mire qué fuerte que hasta estos, y ahí demuestra lo que Cristo le dijo durante mucho tiempo, sepulcros blanqueados, hipócritas. Ahí estaba demostrando lo que había en su corazón. Mucha prédica, mucho vestidito, muy lindo cómo se vestían, muy lindo cómo hablaban, pero ahí estaban demostrando lo que ellos eran. Los mismos religiosos buscaban mentirosos para mentir. Ay. Qué falta de temor, qué poco temor, no, ni temor tenía. Y eso no me sorprende que dentro de las iglesias, en el liderazgo, a veces se meta el diablo y aún los que conocen la ley las terminan infringiendo. Porque estos era el sumo sacerdote y todos los otros, sabiendo que era mentira, andaban buscando. ¿Está entendiendo? Fueron a buscar gente a decirle ven a mentir. Fueron a buscar a gente a decir ven a levantar falso testimonio contra este hombre. Tengo que apurarme porque ya no tengo tiempo. Y dice el 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Sabe eso? Buscando de la gente. Che, anda que están buscando un mentiroso allá para levantar falso testimonio. Y la gente se prestaba. Vio lo que pasa cuando no hay oración. Vio cómo el diablo agarra a la gente. Se agarró a los religiosos, agarró a todos los otros. Había mucha gente que andaba ahí a ver quién le iba a mentir. Cuando sabían que la ley, los judíos, si hay alguien religioso en esta tierra, son los judíos que se conocen la ley. Y saben que no tienen que mentir y mucho menos levantar falso testimonio. Mire qué tremendo esto. Vio el mover fuerte que había en ese momento. ¿Vio lo que estamos hablando, lo que habla la Biblia que estaba pasando en ese momento? ¿Los pastores diciendo que mientan? He visto esos espíritus en algún momento. ¿Los pastores mintiendo? He visto en algún momento, no estoy diciendo con esto, por favor, Dios me guarde. Señor, no quiero tocar la túnica de nadie, ni el manto de nadie. No estoy hablando de ningún pastor en particular. Simplemente lo que estoy diciendo, guarda que cuando entra el diablo, hace destrozo. Ojo que hacen destrozo. Porque estos estaban buscando. ¿Y por qué tenían que haber 2 testigos? Porque la ley decía que no podías acusar. No podías acusar al anciano. Después más adelante el apóstol Pablo lo dice, pero ya la ley lo hablaba. No podías acusar al anciano si no era delante del sacerdote con 2 testigos falsos. Con 2 testigos, no falsos, con 2 testigos que atestiguaran delante del sacerdote. Porque él era un maestro, él era una autoridad en la iglesia, a él no lo podía acusar cualquiera. A Jesús no lo podía acusar cualquiera por la ley. Entonces estos estaban manteniendo esta ley de que tenían que traer 2 testigos y trajeron 2 testigos que eran falsos, obvio. Y dice la Biblia
que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es lo que va a pasar más adelante. Pero vio como también los religiosos pueden ver, porque ahí le está diciendo, ustedes me van a ver. Vio como también a una persona que está haciendo malas cosas puede ver el mundo espiritual. No es siempre, pero Jesús le está diciendo, ahora van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y para ver eso se necesita ser una persona espiritual. Y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Ahí está, lo que su corazón quería es lo que ellos consiguieron. Entre ellos mismos armaron la jugada, ellos mismos trajeron a testigos falsos y después, como estaban los testigos, al final al cabo ellos dijeron todo lo que ellos querían escuchar, que había que matarlo. Porque lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Y es lo que estaban hablando ellos, eso es lo que ellos querían, y es lo que ellos acontecían, y eso aconteció. Y dice el 67, entonces, escuche lo que viene aquí, escuche lo que viene aquí. Entonces, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Está entendiendo que los pastores, el sumo sacerdote, el superpastor, estaba dándole de puñetazos a Jesús? ¿Le estaba dando de piñazos? ¿Está entendiendo que le escupían y le insultaban el liderazgo de la iglesia? No. Se habrá que estudiar la palabra. Mire lo que hace cuando entra el diablo. Mire lo que hace si tendremos que cuidarnos. Por eso hay que orar, Padre, líbranos de traicionarte. Los discípulos le traicionaron, lo abandonaron. Líbranos, Dios mío. ¿Y sabe por qué dice la Biblia que el que quiera estar firme tenga cuidado que no caiga por este motivo? De que nosotros a veces sabemos mucho, nos sentimos tan bien con Cristo y en algún momento se nos puede haber una puertita abierta, alguna cosa que se meta al diablo a querer nosotros negarle a Cristo, a querer traicionar a Cristo. ¿A qué vienes, amigo?, dijo Jesús. Recuerde lo que dije al principio, para traicionar solo se hace falta que haya un amigo. Y si somos amigos de Cristo, en cualquier momento, no digo que va a pasar, pero digo, puede pasar que en cualquier momento le traicionemos con nuestros actos. Porque le traicionó Judas por lo material, porque quería más plata. No estaba conforme con tenerlo a Cristo. A veces somos así los cristianos. No estamos conformes con la bendición y queremos más. Y pecamos por lo material, por alguna propuesta indecente, por algún fraude, por alguna situación a causa del dinero. Recuerde que ya le enseñé que Jesús dijo no se puede servir a 2 señores. O servís a Dios o servís a las riquezas. Las riquezas es un señor, tiene poder, tiene autoridad, la riqueza espiritualmente. Cuidado. ¿Usted le parece entonces que el sumo sacerdote y los pastores de la época y otros sacerdotes, porque como se turnaban, algunos de esos sacerdotes ya habían sido sumos sacerdotes y si no lo habían sido, lo iban a hacer, como le dije que a Cristo le iba a tocar si hubiera seguido la trayectoria, si no tuviera que haber cumplido lo que cumplió de morir en la cruz de Calvario? Mire, se me terminó el tiempo y todavía tengo más para decirle. ¡Qué tremendo esto! Que esto a mí me impactó cuando Dios me mostraba esto. Porque uno dice, le pegaron en la calle, le bofetearon los que lo castigaron, los que le dieron el latigazo, porque después de aquí le dan latigazos, 40 menos 1, 39 latigazos, o sea, los soldados. Porque en las películas no vemos que el sumo sacerdote le pegó unos piñazos. Apenas alguna película muestra que la bofetea. ¡Qué tremendo!, ¿no? Lo que hace la religión. Que Dios nos guarde, los pastores, que Dios nos guarde al liderazgo de la iglesia caer en esto. De golpear a una persona. Porque olvidemos que sea Jesús. Olvidemos que sea Cristo. A ver, le estaban pegando a una persona. Tremendo esto. Por eso tenemos que orar de no caer. Y tengo que terminar y le voy a dar lo último que me queda para decirles. Vamos a seguir leyendo. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mire qué fuerte. ¿Cómo es posible que Pedro, unas horas antes había dicho que no lo iba a negar y ahora estaba diciendo que lo estaba negando, que no lo conocía?
para que vea lo que es un demonio, para que vea lo que es una persona cuando se ciega. Porque a veces hay algunas situaciones que usted ha vivido que no ha entendido por qué la otra persona actuó así, por qué se cegó, por qué no entra en razón por esto. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, escuche, negó con juramento: no conozco al hombre. O sea, jurar ya era algo fuerte. Juró que no lo conocía. ¿Cómo? Estaba mintiendo, se estaba haciendo hijo del diablo. ¿Recuerdan lo que le dije hace un rato? Cristo le dijo: el diablo, Satanás, pidió para zarandearte. Y ahí estaba siendo zarandeado. Ahí estaba siendo probado. Lo negó por segunda vez y con juramento. Mire lo grave de esto. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de Hechos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Escuche esto que a mí me impactó este versículo. Escuche, porque a mí esto me voló la cabeza. Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir y a gritarle a la gente, a entrar en cólera, a entrar en ira, que no lo conocía. Vio cómo es el mundo espiritual. Alguien que amaba a Jesús como a Pedro, que dijo que iba a dar su vida, en ese momento estaba todo tomado, como se dice por acá. Estaba tomado por el diablo. Claro que Pedro amaba a Jesús, por supuesto, si después lo sirvió, si después él tomó la iglesia. Y mire lo que dice al final. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí vino el arrepentimiento. Y acá viene la confusión de muchos. Que cuando uno llora amargamente piensa que se arrepintió. No. El arrepentimiento de Pedro fue mostrado cuando él empezó a servir a Cristo. El arrepentimiento de Pedro fue cuando lo perseguían y él ya dijo: ahora sí yo lo conozco. Yo sé quién es Jesús, yo le sirvo a Jesús. Eso es arrepentimiento. Lo que hacías antes no lo hagas más. Algunos piensan que arrepentimiento es esto, un llanto, llorar amargamente. No, eso no es arrepentimiento. Pedro entró en llanto porque se dio cuenta que algo lo había tomado. Pedro entró en llanto porque se dio cuenta que algo lo había tomado y no podía ver lo que estaba haciendo. Pero en un momento vino la luz de Cristo. En un momento pasó la prueba y se dio cuenta. Por eso después, mira esta revelación. En el libro de Juan capítulo 21, léalo de deberes. San Juan capítulo 21, léalo de deberes. Jesús va a Pedro y le pregunta 3 veces: ¿me ama? ¿Por qué le preguntó 3 veces me ama? Porque justamente lo había negado 3 veces, para sanar esa parte, para sanar el corazón de Pedro que estaba dañado a causa de lo que él había vivido en esta circunstancia. Eso es arrepentimiento. Cuando Pedro después dijo: sí, Señor, yo lo conozco, delante de todo el mundo, lo que nos cuenta el libro de Hechos. Ahí está el arrepentimiento, cuando usted ya no hace más lo que hacía antes. Jesús te dice: amigo, ¿a qué vienes? Amiga, ¿a qué vienes? Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por tu gloria. Padre, te pedimos no negar nunca a Jesús. Te pido, Dios mío, ayúdanos a no caer, ayúdanos a no traicionar a Cristo, ayúdanos a no traicionar lo que hiciste en la cruz del Calvario, ayúdanos a no pisotear tu sangre. Te pedimos que no nos encuentres, por favor, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. No caer, Señor, no caer en las tentaciones del diablo, no caer, Dios mío, y negarte, no caer, Señor, y dejarte, y Dios mío, y entregarte delante de las multitudes con nuestros actos y negarte, Padre. No nos permitas, Jesús, que te neguemos. Te lo pido en tu nombre, Dios mío. No nos permitas, Espíritu Santo, y fortalécenos. No permitas a tu pueblo que está aquí del otro lado, Dios mío, que te vendamos por algunas monedas de plata cuando preguntas: ¿a qué vienes? Venimos delante de ti a adorarte, a alabarte. No queremos venir a negarte, no queremos venir a traicionarte, Dios mío. No queremos venir. Líbranos de negarte, líbranos de caer en eso, Padre. Dígale al Señor: líbrame de negarte, líbrame de traicionarte, Señor. No permitas, Padre. Por eso oramos en este día, que no nos permitas, que no entre ese espíritu que entró en Judas, que no entre ese espíritu en nosotros, que entró en aquel tiempo en los discípulos, porque si entró en los discípulos puede entrar en nosotros. Y hoy nos anticipamos en fe para que nos guardes, para que no caigamos nosotros a traicionarte, para que no caigamos como pastores, como líderes, y hacer lo que hizo aquel liderazgo, Dios mío, tratando de buscar mentira, tratando de moverse en la cárcel y las cosas del diablo. Dios mío, por eso te pido que tu poder se mueva sobre nosotros, que nos bendigas, que nos guardes en el nombre de Jesús.
Padre, tú eres maravilloso, la gloria es para ti. Tu gracia, tu favor, tu sangre sobre todo el pueblo que está aquí recibiendo esta palabra, sobre todos los que van a recibir esta palabra, Dios mío, que tú nos libres, que tú nos libres, que tu gracia, tu favor esté, que no caigamos y de adulterio, en una fornicación, que no te traicionemos y que te neguemos, Dios mío, a no diezmarte, a no ofrendarte, a quedarnos con lo que te pertenece a ti, que no te negamos, Dios mío, en servirte, en decir que tú eres real, que no te neguemos, Dios mío, en estar contigo, Dios mío, en cada momento y decirte sí somos tus siervos, sí somos tus hijos, sí sirvo a Cristo, sí sirvo a Dios, sí le conozco, Él me cambió la vida, que no te neguemos, Dios mío, que todo lo que tú nos estás dando lo haces tú, desde la economía, desde la prosperidad, desde la restauración, tú lo haces tú. Dios mío, que no te neguemos diciendo que tú nos sanaste cuando estemos frente a los médicos, declarando el milagro, Señor, sino que digamos la verdad. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Yo me despojo de toda carga en esta hora, Dios mío, por haber hecho la tarea, por haber, Dios mío, ministrado al pueblo. Me despojo de las cargas en tu presencia. Soy libre en esta hora. Me declaro libre, declaro la invisibilidad en contra de los demonios. Declaro que todo espíritu de venganza es cancelado, que es inactivo, Dios mío. Te damos la gloria, Padre, porque tú eres tan bueno y tan maravilloso. Gracias porque tú obraste milagros aquí, prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos. Amén y amén.